¿Cómo están? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, antes de eso, te voy a pedir un favor, que si nos ponemos de pie para orar a nuestro Dios y pedirle de su sabiduría. Pídele sabiduría para poder entender el mensaje de esta mañana, que sin duda Dios está hablando en esta mañana. Cierra tus ojos, por favor. Mi Dios, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia, y ruego, Señor Jesús, que en los próximos minutos tu Espíritu Santo nos ayude a comprender y entender tu palabra, mi Dios, pero también que tu Espíritu Santo nos ayude a ponerla por obra, Padre. Gracias por esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, pueden tomar sus lugares. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 4. Vamos a empezar a leer el primer versículo. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Pues bueno, mis hermanos, creo que este primer capítulo nos deja ver mucho la situación que estaba pasando en ese momento el pueblo de Israel. Había una crisis porque Dios no hablaba con frecuencia. Pero también nos da ese contexto de que no solamente tenían esa crisis, sino había una crisis militar, una crisis familiar, financiera, social, económica. En todos los ámbitos el pueblo de Israel estaba pasando crisis. Pero esto tiene un porqué. Y la razón por esa crisis que estaba pasando el pueblo de Israel es que porque también los sacerdotes habían sido corrompidos, el pecado había llegado hasta el templo, y los que estaban como sacerdotes estaban haciendo cosas atroces, cosas que ofendían a Dios. Y bueno, la prosperidad militar, política de Israel dependía de su obediencia a Dios. De eso dependía su éxito, su prosperidad, dependía de la obediencia a Dios. Y como vemos en el capítulo anterior de Samuel, capítulo 3, los hijos de Elí eran hombres impíos que estaban a cargo del templo, de las ofrendas. Era una cosa de mucha corrupción, y obviamente Jehová no iba a permitir que ellos tomaran el lugar de Elí, porque Elí ya era de edad avanzada y alguien tenía que tomar ese lugar, pero no iban a ser ellos, no iban a ser ellos. Y aquí es donde empezamos a ver cómo el plan de Dios empieza a caminar cuando Jehová llama a este jovencito llamado Samuel. Dice el versículo 2: y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Bueno, quiero hacer aquí un paréntesis porque encontramos la mención del arca de Dios, y va a ser muy importante que comprendamos de lo que se está hablando cuando se menciona el arca de Dios. Primeramente quiero decirte que hay muchas maneras que se le nombra el arca de Dios. Por mencionarte algunas, es el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del pacto de Jehová, el arca de Dios y arca de Jehová. Déjame describirte qué es lo que era esta arca. Dice que estaba hecho de madera de acacia, recubierto de oro puro por dentro y por fuera. Medía 2,5 codos de longitud y 1,5 codo de anchura y de altura, con una corona o cornisa de oro a su alrededor. Dice que tenía al lado anillas de oro donde se insertaban las barras con las que era transportada. Su cubierta, sobre la que había 2 querubines esculpidos en oro, recibían el nombre de propiciatorio, símbolo del trono de Jehová.
Era una maravilla visual ver esta arca cubierta de oro totalmente, con sus dos querubines. Era una cosa esplendorosa, radiante, estoy seguro de ello. Estoy seguro de que el arca podía deslumbrar simplemente por su propio brillo. Pero se nos dice que la presencia de Jehová estaba ahí. Quiero decirte que uno de los atributos de nuestro Dios es la omnipresencia. Dios está en todos lados, en todos lados. No es como que se aparece aquí, se aparece allá o se aparece por otro lado. No, es que su presencia lo cubre, lo llena todo, la tierra, el universo, las galaxias. Su presencia inunda toda la tierra, pero en su amor y en su misericordia y en su gracia, Dios permite poder revelarse de esta manera. El que su presencia pudiera estar en esa arca para que su pueblo se sintiera seguro, para que su pueblo se sintiera que el Dios Todopoderoso estaba allí con ellos. Pero vemos que en los versículos del 4 al 10 se nos narra cómo Jehová llama a este jovencito Samuel. Y aquí es donde entramos en materia. Jehová llama a Samuel, y Samuel, quiero decirte que es de los pocos personajes que pueden escuchar la voz de Jehová como una voz humana, una voz audible. Y dentro de esos personajes que también escucharon la voz de Dios es Moisés, Jacob, Pablo. Podemos ver que ellos escucharon audiblemente la voz de nuestro Señor. Y Jehová llama a Samuel 3 veces, y las dos primeras ocasiones piensa que le habla Elí, pero en la tercera ocasión Elí discierne que él no le está hablando y que le está hablando Jehová, y le enseña a Samuel lo que tiene que decir. Y en el versículo 10 dice: Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Esa fue la respuesta de Samuel en la tercera ocasión cuando Jehová le habló. Ya Elí le había enseñado la forma en la que él tenía que responder: habla, porque tu siervo oye. Y en esta actualidad muchos creo que nos falta esa parte de oír la voz de Dios en medio de tanto ruido que estamos escuchando. Déjame decirte que escuchar y oír son similares, pero no lo mismo, no es lo mismo. Escuchar es todo aquel sonido que está llegando a tus oídos. Cualquier sonido podemos escuchar. Estamos aquí sentados, pero podemos escuchar todo el sonido que viene de allá afuera. Eso es escuchar. Pero el oír es separar esos ruidos y concentrarnos en esos sonidos que queremos escuchar. Eso es oír. Oír también significa escuchar favorablemente y con agrado. Y cuando encontré este significado, que es escuchar favorablemente y con agrado, lo que se me vino a la mente es que nuestro Dios, nuestro Señor, es lo que hace con nosotros. Él escucha favorablemente y con agrado a sus siervos. Dice Salmos 34:15: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Atento sus oídos. Pero también encontramos en Lamentaciones capítulo 3 versículo 8, dice así: aunque clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Sabes lo que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo? Es porque el oído de Jehová se había cerrado.
no hablaba con tanta frecuencia, porque no había hombres fieles a Dios, habían sido corrompidos. Es lamentable pero cierto la condición que hoy podemos ver en alrededor del mundo, y es la condición de pesadez de oído. Dice Marcos capítulo 8 versículo 18: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Sabes? Esto expresa la falta de atención y la falta de obediencia, o la incapacidad de comprensión de las cosas que se nos dicen de Dios. Hechos capítulo 7 versículo 51 dice: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Qué tremendo esta palabra que se nos dice, incircuncisos de oídos. Denota una desobediencia agravada y una resistencia a la obra de nuestro Dios. Vale la pena oír con agrado, como lo hizo Samuel. Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dice Romanos capítulo 10 versículo 17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Juan 10 27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Claro que podemos escuchar la voz de Dios en medio de tanto ruido que hoy está a nuestro alrededor, mis hermanos. Sepamos cómo responder a Dios cuando percibamos su voz, estar atento a nuestro oído para decir esas mismas palabras que Samuel dijo. Pero hay una tarea cuando escuchamos, hay una tarea cuando oímos a Jehová. Y esa tarea o esa palabra la podemos definir como obediencia. Obediencia. Quiero decirte que la obediencia está relacionada con el oír. Y para obedecer se necesitan de dos cosas. Uno, la disposición para oír. Y segundo, es dar seguimiento o cumplimiento a lo que hemos escuchado. Eclesiastés capítulo 12 versículo 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. En pocas palabras, mis hermanos, es que obedezcamos. Obediencia pide Dios. Lo que pide Dios de nosotros es obediencia. Obediencia. Ser hombres y mujeres obedientes. Y esta obediencia es la condición para el cumplimiento de las promesas de la alianza. ¿Y cuál era esa alianza? Bueno, mientras el pueblo se mantuviera fiel a Dios, mientras el pueblo fuera obediente, mientras el pueblo siguiera presentando sus ofrendas, Dios, Jehová, los iba a guardar, los iba a prosperar y los iba a llevar en abundancia. ¿En qué tenía que ser obediente Samuel? Versículo 10 se nos dice que Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Pero de los versículos del 11 al 14, Dios le dice a Samuel lo que va a acontecer con la vida de Elí y de sus hijos. Así que Samuel no tiene una tarea fácil, no tiene una tarea sencilla. El mensaje es duro, el mensaje es difícil de expresarlo. Déjame decirte que se nos dice que aproximadamente Samuel tenía 12 años de edad. Era un jovencito. Imagínate siendo un jovencito teniendo ese mensaje fuerte. Créeme que no fue fácil para él, pero fue obediente a Dios. Entonces podemos notar que Samuel fue llamado a realizar este trabajo, no fue llamado a realizar un ministerio,
porque Samuel ya estaba en el templo desde muy pequeño sirviendo a Dios. Estaba involucrado en las cosas del templo, estaba siendo instruido, educado por el sacerdote Elí. Entonces Jehová no le habla o no los llama para hacer algo, más bien los llama para anunciar algo, para decir algo. Esta parte de la historia me enseña algunas cosas que quiero que las meditemos en esta mañana. ¿Por qué Dios ya no se comunicó con Elí? Podemos ver y estudiar en el capítulo anterior que fue que él prefirió a sus hijos antes que a Dios. Y esto trajo algunas cosas, unas consecuencias a su vida de Elí. Y la primera incapacidad que sufrió Elí fue la incapacidad de oír más la voz de Dios. Él ya no la podía escuchar. Hace tiempo que Jehová ya no se comunicaba con Elí. Y es de las primeras cosas que nos pasan cuando nosotros encubrimos nuestro pecado, cuando nosotros negamos nuestro pecado. No tenemos la capacidad de oír la voz de Dios. La otra incapacidad que sufrió Elí fue el hablar. ¿Y por qué digo esto, el hablar? Porque Elí era el puente que Dios estaba utilizando. Él anunciaba las cosas que Jehová quería que hiciera el pueblo. Al ya no comunicarse, Elí ya no tenía más que decir. Se había quedado mudo. Ya no podía hablar. ¿Qué podía hablar Elí si Dios ya no se comunicaba con él? Y eso también nos pasa a nosotros espiritualmente, cuando estamos en pecado o cuando nos alejamos de Dios. A veces no tenemos nada que decirle a las personas cuando vemos una necesidad, cuando Dios puede presentar una oportunidad para hablarles, tal vez no nos salgan palabras. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos del por qué ya no hablo, por qué ya no digo cosas de bendición para mi hermano, por qué no bendigo con una oración a mi hermano. Pero también vino la incapacidad de ver de Elí. Y te digo porque Elí era el que recibía el mensaje y él anunciaba ese mensaje. Y cuando él recibía ese mensaje, él sabía el propósito del por qué Dios les estaba diciendo tales cosas a su pueblo. Él podía ver mucho más allá. Pero con esto también su visión. No solamente se quedó ciego físicamente, sus ojos ya no le permitieron ver, sino también espiritualmente ya no podía ver. Esto es lo que provoca el pecado en nuestras vidas. Ese pecado que no queremos confesar, ese pecado que queremos esconder, ese pecado que no le decimos a Dios, nos está causando muchas veces sordera, ceguera. Debemos de examinarnos y que nuestro corazón, nosotros mismos, seamos transparentes a Dios. Él lo sabe todo de nosotros, pero qué mejor que nosotros confesemos nuestro pecado a Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer para no tener estas incapacidades en nuestra vida? ¿Qué debemos de hacer? Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos, mis hermanos. No lo guardes más, confiésalo. Confesemos nuestro pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero de verdad arrepentámonos de lo que estamos haciendo, que hay un arrepentimiento genuino en nosotros, un arrepentimiento que nos lleve a cambiar de dirección,
a cambiar la manera en la que estamos pensando, para que Dios tenga misericordia de nosotros y alcancemos su gloria. Un segundo punto que quiero compartir con ustedes es que es bien importante el que nosotros sepamos identificar la voz de Dios, que escuchemos a Dios, pero también es bien importante el responderle a Dios como es debido. Y escuchar y responder es vital en la relación de Dios con nosotros. Aunque Dios no siempre usa el sonido como una voz humana audible, pero sí Dios utiliza su palabra en la cual podemos confiar plenamente en ella, para que nos pueda enseñar, para que nos pueda redarguir, para que nos pueda corregir, a fin de que estemos preparados todos para toda buena obra. Debemos de confiar plenamente en su palabra, en la palabra de Dios. Podemos decir que Dios habla en este tiempo de muchas formas y de varias maneras, y sin embargo muchos solamente escuchamos, pero no actuamos, pero no respondemos. Y es importante responder a ese llamado que Dios nos está haciendo. ¿Por qué no respondemos a ese llamado a servir a Dios? Bueno, hay muchas razones y aquí algunas de las que he podido escuchar. Algunas razones por las que no se involucran las personas son porque es que mi trabajo me demanda mucho tiempo o me consume mucho tiempo, no puedo por mi trabajo. Si no tuviera tantos problemas, me involucraría en la iglesia. Si mi esposo fuera cristiano, mi esposa fuera cristiana, me involucraría a la iglesia, serviría a Dios. Si yo tuviera una familia cristiana, fuera más seguido a la iglesia, orara más seguido, leyera la Biblia más seguido. Muchos dicen, bueno, ya que sea santo, ya que sea menos malo, puedo asistir a la iglesia o buscar de Dios. Otros dicen que si el ambiente de donde se desenvuelven fuera otro, ellos fueran o se involucraran a la iglesia. Pero déjame decirte que podemos poner varias cosas del por qué muchos tal vez dicen, no me involucro, no busco a Dios, tal vez en otro momento. Y pensamos que lo que sucede a nuestro alrededor nos impiden hacer muchas cosas. Pero en la vida de Samuel lo que puedo aprender es que él vivió en un ambiente duro. Él vivió en un ambiente, pensamos nosotros que porque él vivió en el templo, vivió alejado del pecado, alejado de tal vez de las cosas que ofenden a Dios. Pero como lo hemos venido estudiando, en el templo sucedían muchas cosas que definitivamente no eran agradables delante de Dios. Los hijos de Elí tomaban de las ofrendas, se acostaban con las mujeres, el pueblo sabía las atrocidades que estaban haciendo, todo eso llegó a los oídos de Elí. Y yo me pregunto, ¿acaso Samuel no habrá escuchado algo de ello? Yo creo que sí. Mas sin embargo, él optó por no ser igual a ellos. Y eso es lo que debemos de aprender nosotros. Puede que vivamos en unos ambientes donde no son a lo mejor los más favorables para nosotros, pero aún así debemos de optar siempre por hacer la voluntad de Dios. Que lo que esté sucediendo a nuestro alrededor no influya en nuestras decisiones para servir a Dios, para buscar a Dios. Samuel se guardó. Fácilmente él pudo haber dicho, bueno, si todos lo hacen, si ellos lo hacen, ¿por qué yo no?
pero Samuel se guardó. Y eso es lo que debemos de aprender. Así que Samuel se mantuvo con una actitud recta y un corazón sensible. Así que no depende de lo que nos rodea, mis hermanos. No depende de lo que esté sucediendo a tu alrededor. Depende de ti. Busca a Dios en cualquier circunstancia en la que te encuentres. Depende de tu corazón. ¿Qué tanto está tu corazón dispuesto y listo para recibir la semilla? ¿Qué tanto estás permitiendo al Espíritu Santo redarguir tu corazón para que te lleve al arrepentimiento? Porque Dios se fija en el corazón. Dejemos de poner pretextos y atendamos el llamado de Dios. Ciertamente en la Biblia podemos encontrar como Samuel y varios personajes cómo Dios les habló a ellos para una tarea, para un mensaje. Pero déjame decirte que en nuestro tiempo, hoy en día, Dios sigue hablando. Dios sigue hablando a toda la humanidad. Y no solo para un mensaje en especial, sino es un mensaje a la humanidad en general. Y este no es un llamado primeramente para realizar un trabajo. Lo que Él quiere y el llamado que te hace es tener una comunión íntima contigo, que tú le conozcas y que tú le permitas acompañarte el resto de tu vida, o sea, por la eternidad junto con Él. El llamado que Dios nos hace es un llamado para una vida eterna, para estar en la eternidad con Él. Es un llamado a la salvación, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a la humildad, es un llamado a la restauración, a la sanidad de nuestros corazones, es un llamado a experimentar una libertad en Jesucristo, es un llamado personal e individual que Dios nos está haciendo en esta mañana. Es un llamado personal e individual. Aprendamos de Samuel que él oyó a Dios y atendió a ese llamado. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, hemos escuchado la vida de Samuel en este tiempo. Él fue llamado, pero en esta ocasión y en este tiempo, Dios nos hace un llamado al arrepentimiento de nuestros pecados. Nos hace un llamado a examinarnos, porque Él no quiere que nadie se pierda. No encubramos nuestro pecado como Elí. No estemos prefiriendo otras cosas antes que a Dios como lo hizo Elí. Mis hermanos, atendamos el llamado en esta mañana. Llévate esto en tu corazón, medítalo. Ora a Dios, lee la Biblia, porque Dios te dará las instrucciones a seguir. Dios te dará esos pasos a seguir, pero búscale de corazón, búscale con humildad, como lo hizo Samuel. Ponte de pie, por favor. Mi Dios, te damos gracias, mi Dios, por tu mensaje, por hablarnos claro a nuestras vidas, mi Dios. A través de tu palabra, mi Dios, podemos ver a estos dos personajes, Samuel, Elí, y entre ellos, mi Dios, hay un contraste, mi Dios, el cual nos enseña, Padre Celestial, que es lo mejor que podemos hacer. Y lo mejor, mi Dios, es atender a tu llamado, tener un corazón y una mente dispuestos a escuchar, pero también, mi Dios, a poner por obra tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos en esta mañana que hemos escuchado tu palabra, que hemos oído, mi Dios, tu palabra. Ayúdanos a ser buenos hacedores, Padre, a hacer cambios en nuestra vida, a hacer ajustes. Tal vez tengamos que dejar de hacer algunas cosas. Tal vez tendremos que implementar, hacer nuevas cosas. Pero mi Dios, ayúdanos en todo este proceso. No nos sueltes, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos acompañe y que nos lleve, mi Dios, a ese punto donde
podamos, Señor Jesús, confesar nuestros pecados, caer rendidos a ti, humillados en arrepentimiento y cambiar nuestra forma de pensar. Gracias, mi Dios, por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.